Hola a todos, espero que sigáis bien. Esta semana vamos a continuar con el siguiente tema, que sería el tema 2 del bloque 11, el espacio urbano. Aquí vamos a conocer un poco las características principales de las ciudades. Pero antes de empezar el tema, me gustaría que visitarais conmigo, a pesar del confinamiento, algunas ciudades. Empecemos. Empezamos por Nueva York, una de las ciudades más grandes del mundo y con unos edificios espectaculares. Sigamos viajando. La siguiente ciudad es Ámsterdam, una ciudad típica del norte europeo con sus canales y una arquitectura muy particular. La siguiente ciudad es Estambul, con su gran bazar. Es una ciudad cargada de rasgos culturales y muy exótica. Y por último visitaremos nuestra ciudad, Málaga, una ciudad a orillas del Mediterráneo con una gran carga histórica a sus espaldas. Pero de todas estas ciudades que son tan diferentes, ¿qué les une a todas ellas para que las consideremos una ciudad? Es lo que vamos a ver a continuación. Para empezar el tema tenemos que decir que no es fácil definir el concepto de ciudad. Para ello tendremos que fijarnos en una serie de criterios que hacen que se diferencien los pueblos de las ciudades. Estos criterios serían tres principalmente: el número de habitantes, la forma y disposición de sus edificios y las funciones que se desarrollan en las ciudades. Vamos a ver cada uno de estos criterios. Como hemos dicho, el primer criterio sería el número de habitantes. El límite de habitantes a partir del cual una localidad es considerada ciudad varía según el país. En España se considera ciudad a una localidad que supere los 10.000 habitantes. El siguiente criterio sería la forma y disposición de los edificios. En las ciudades tiende a haber aglomeraciones de edificios y edificios más altos. Esto es lo que se conoce como morfología de una ciudad, es decir, hablar de cómo es la ciudad, y para ello nos basamos en dos aspectos fundamentalmente: los edificios y el trazado y rasgo de sus calles. Los edificios dan carácter a una ciudad. Cuando paseamos por una calle o por un barrio vemos cómo los edificios son diferentes de unas zonas a otras. Y en cuanto al trazado y rasgos de las calles se refiere a cómo son las calles de una ciudad, es decir, si son largas o cortas, estrechas o anchas, en forma de laberinto, rectas. Esto es lo que podríamos conocer a través del plano de la ciudad. Pero estos planos pueden ser de distintas formas. Cada ciudad tiene un plano diferente que vamos a pasar a conocer a continuación. Podemos destacar tres tipos de planos según el trazado de calles que predomine. El primero de ellos sería el plano desordenado o irregular. En él las calles aparecen tipo laberinto, desordenadas, sinuosas, sin un orden fijo. Este tipo de planos suelen ser típicos de los cascos antiguos de las ciudades europeas. El siguiente tipo de plano sería el plano ortogonal. En este tipo de planos predominan las calles en líneas rectas que se cruzan perpendicularmente entre ellas, creando cuadrículas. Suelen ser vías con muchos cruces, lo que dificulta en la actualidad el tráfico entre estas calles. Se usó mucho este tipo de plano para los ensanches, que eran los barrios que se construyeron para las clases acomodadas en el siglo XIX. Y por último tenemos el plano radiocéntrico. Las calles principales parten de un punto central destacado de la ciudad, que generalmente suele ser una plaza. Otras calles importantes se disponen en forma de circunferencias alrededor del espacio central, lo que facilita las comunicaciones entre todos los barrios periféricos. Y el último criterio para distinguir lo que sería una ciudad de un pueblo serían las funciones que desarrollan las ciudades. Podemos encontrar cuatro principalmente: la función residencial, función comercial, función industrial y función administrativa, pero también destacan otros tipos de funciones. Vamos a ver cada una de ellas.
La función residencial se dan en las zonas en que predominan las viviendas y pueden encontrarse en cualquier parte de la ciudad. Además, encontramos muchos tipos de viviendas según el tipo de nivel económico. Normalmente las zonas del centro y del casco antiguo están más deterioradas y se suelen ocupar de gente con poco poder adquisitivo, mientras que los antiguos ensanches están destinados más a la clase media, y también encontramos zonas residenciales con casas individuales para las clases más altas. También en la periferia de las ciudades podemos encontrar los barrios más deprimidos. En cuanto a la función comercial, se basa en la distribución y venta de los productos que consumen los habitantes de las ciudades. En el centro de las ciudades suelen encontrarse los comercios especializados en productos más caros, mientras que en las afueras suelen situarse los centros comerciales para facilitar sobre todo el tráfico y los aparcamientos. Dentro de esta función comercial también entran las grandes empresas que se establecen en las ciudades y que se dedican al comercio a gran escala. La función industrial es la que desarrollan las fábricas. Por sus inconvenientes para la ciudadanía y molestias, suelen establecerse en las afueras de la ciudad, en lo que conocemos como polígonos industriales, aunque todavía hay ciudades en las que algunas fábricas se encuentran dentro de la ciudad. Muchas de estas antiguas instalaciones se han reutilizado para espacios de ocio o pasan a formar parte del patrimonio cultural de la ciudad. La función administrativa es la que desarrollan las instituciones de gobierno. Normalmente los edificios administrativos suelen encontrarse en el centro de la ciudad. Y por último, las ciudades desempeñan otras funciones, las que se benefician pues, los habitantes de la ciudad y de los de las regiones de alrededor, como pueden ser la función educativa, función sanitaria o funciones de ocio y cultura. Vamos a comenzar ya con el siguiente punto, que sería el punto número 2, los sistemas urbanos. Hasta ahora hemos visto a lo largo del tema las ciudades y sus características de manera individual, pero las ciudades evidentemente están relacionadas unas con otras. Estas relaciones que se establecen entre ciudades es lo que conocemos como sistemas urbanos. Y aquí es donde surge el concepto de jerarquía urbana. Es decir, las ciudades, dependiendo del mayor número de habitantes o de la cantidad de servicios que tengan, se colocan en un nivel más alto o más bajo de la jerarquía urbana. Podemos distinguir 5 niveles de jerarquía, que serían los siguientes: metrópolis nacionales, metrópolis regionales de primer orden, metrópolis regionales de segundo orden, ciudades intermedias y ciudades pequeñas. Vamos a comentar un poquito cada una de ellas. Las metrópolis nacionales son aquellas que tienen más de 1 millón de habitantes y su influencia llega en muchas ocasiones a casi toda la nación. En España solo encontramos 2 ciudades de este rango, que serían Madrid y Barcelona. En cuanto a las metrópolis regionales de primer orden, son aquellas que tienen entre 300.000 y 1 millón de habitantes y su influencia llega en muchas ocasiones a varias provincias. Hay comunidades autónomas en las que encontramos varias metrópolis regionales, como es el caso de nuestra comunidad autónoma, que podríamos destacar Sevilla, Málaga y Córdoba. En cuanto a las metrópolis regionales de segundo orden, son aquellas que tienen entre 200.000 y 300.000 habitantes. Su influencia suele llegar a toda su provincia y en algunos aspectos a territorios de provincias cercanas. En el caso de Andalucía encontramos regiones como Granada y Jerez de la Frontera. Las ciudades intermedias son las que tienen entre 50.000 y 200.000 habitantes y su influencia no suele salir del territorio de su provincia. Suelen estar especializadas en alguna actividad concreta. Y por último, las ciudades pequeñas son las que tienen entre 10.000 y 50.000 habitantes y como mucho su influencia se extiende a la comarca en la que se encuentran. Muchas de ellas son buenos ejemplos de agrociudades. Y por último, en este punto vamos a hablar de lo que sería una red urbana, que es la forma en la que se distribuyen las ciudades por un territorio y la forma que tienen de comunicarse entre ellas. Podemos destacar varios tipos de red urbana: la red urbana concentrada, red urbana lineal,
red urbana dendrítica, red urbana radiocéntrica y red urbana regular. Vamos a comentar un poquito cada una de ellas. La red urbana concentrada es aquella en la que las únicas ciudades importantes se acumulan en un espacio reducido, generalmente en torno a la capital del territorio, que suele ser la única gran ciudad de la zona. La red urbana lineal es aquella en que las ciudades se desarrollan a lo largo de una línea recta, como puede ser un ferrocarril o un río. Es una característica típica de Egipto, donde las ciudades se van desarrollando a lo largo de la orilla del río Nilo. Otra red urbana sería la red urbana dendrítica, que suele darse en un territorio con mucha costa. En ella las ciudades principales se acumulan cerca de la costa, mientras que las zonas interiores pues están prácticamente desiertas. También encontramos la red urbana radiocéntrica. Se produce cuando una ciudad principal ocupa el centro de un territorio. El resto de ciudades se van desarrollando alrededor, ocupando las zonas periféricas, comunicándose todas con la principal. Quedan espacios vacíos sin presencia de ciudades importantes. Es el tipo de red que se da en España, con Madrid en su centro. Y por último encontramos la red urbana regular, que se da en aquellos territorios donde las ciudades se reparten de forma ordenada en el territorio y sin dejar grandes espacios deshabitados. Esto es típico de las ciudades del centro de Europa. Pasamos al punto número 3 del tema, el fenómeno urbano en el mundo. En la actualidad, poco más del 50% de la población mundial vive en ciudades. El porcentaje de personas de una población que vive en ciudades es lo que se conoce como tasa de urbanización. La tasa de urbanización más alta del mundo se encuentra en Estados Unidos, con un 80% de población urbana. La más baja, sin embargo, la encontramos en África, donde apenas el 40% de la población vive en ciudades. Sin embargo, en estos países en desarrollo se está produciendo lo que conocemos como explosión urbana, que es un crecimiento acelerado y desordenado de las ciudades debido a la emigración masiva desde el campo. A continuación vamos a pasar a comentar algunas características de las ciudades del mundo desarrollado, con países como Europa, América del Norte, Oceanía, Japón, etc. Una de las características es que el crecimiento urbano en estas ciudades se ha producido de una manera lenta y progresiva. Incluso en el último siglo nunca ha sido un crecimiento explosivo. Otra característica es que en los últimos tiempos algunas ciudades incluso han tendido a perder población debido a que la gente se ha trasladado a vivir a las afueras, huyendo de las grandes aglomeraciones urbanas. Otra característica sería que las ciudades al ir creciendo van absorbiendo antiguos pueblos de su entorno, hasta que llega un punto en que no se diferencian unos pueblos de otros y se forman núcleos urbanos que pasan a denominarse megalópolis, que en ocasiones ocupan regiones muy extensas. De igual modo, las ciudades desarrolladas, las actividades económicas predominantes son las del sector servicios, como la banca, servicios públicos, restauración, y cada vez van perdiendo más importancia el sector industrial. Otra característica serían que las ciudades desarrolladas suelen tener un alto nivel de equipamiento y funciones muy variadas. Y por último, estas ciudades tienden a regular y a planificar su crecimiento urbano mediante planes que garantizan que los espacios urbanos sean más habitables y racionales. En España existe en nuestra legislación los planes generales de ordenación urbanística. En cuanto a los países en desarrollo, los rasgos comunes a estas ciudades podríamos resumirlas en las siguientes. Aunque la tasa de urbanización de estos países es baja, en los últimos años ha experimentado un gran aumento debido a la migración del campo a las ciudades. Esto se conoce como explosión urbana. Otra característica es que los barrios de infravivienda ocupan en estas ciudades una gran parte del territorio. A veces, en casos extremos, pueden llegar a ocupar la mayoría del espacio urbano. Pese a la pobreza generalizada de la mayoría de la población, en estas ciudades se dan en barrios de lujo en los que habita la minoría privilegiada y rica del país.
Otra característica sería que el crecimiento de las ciudades del tercer mundo se está produciendo de una manera muy desordenada y sin mucha planificación. Los servicios públicos que presentan estas ciudades son muy escasos para atender a toda la población. Y por último, aunque la industria y los servicios son las principales actividades que ocupan a la población urbana de los países en desarrollo, muchos de ellos, mucha parte de esta población tiene trabajos precarios y muy poco reconocidos. Y pasamos al último punto del tema, que serían los problemas urbanos. Uno de los principales problemas que encontramos hoy día en el espacio urbano es que las ciudades son los principales focos de contaminación en el mundo actual. Los principales problemas medioambientales que se generan en la ciudad serían la contaminación atmosférica, la contaminación del agua y la contaminación por las basuras sólidas. Vamos a ver cada uno de ellos. La contaminación atmosférica está provocada principalmente por la emisión de gases y partículas que produce el tráfico urbano, por las calefacciones de gas, las centrales eléctricas que abastecen a las ciudades y las fábricas cercanas a la ciudad. Afectan por igual a los países desarrollados como a los países en vías de desarrollo. En cuanto a la contaminación del agua, esta se debe sobre todo a los vertidos de aguas residuales sin depurar en los mares y en los ríos cercanos a la ciudad. Estos vertidos pueden ser de origen doméstico o de origen industrial. También se producen por las filtraciones de sustancias nocivas que se acumulan en el suelo de la ciudad y llegan a las aguas subterráneas. Por último, la contaminación por basuras sólidas es uno de los grandes problemas que nos encontramos en los núcleos urbanos, debido principalmente a que al aumentar la población pues ha aumentado lógicamente el número de desechos. Este problema se agrava además a la falta de una cultura del reciclaje. Este problema se acentúa aún más en los países en desarrollo, ya que una gran parte de la población vive cerca de vertederos incontrolados en los que pasan el día rebuscando desechos para reciclarlos y poder ganarse la vida. La eliminación de la basura sólida tiene consecuencias negativas en todas sus formas, por lo tanto, la mejor solución podría ser reducir al máximo la basura que generamos y sobre todo tratar de clasificar los residuos para su posterior reciclaje. Además de los problemas medioambientales, en las ciudades encontramos también otro tipo de problemas que afectan a sus habitantes y podemos destacar dos principalmente: el precio de la vivienda y los atascos de tráfico. En la actualidad el precio de la vivienda ha aumentado muchísimo y hace imposible el acceso a una vivienda a gran parte de la sociedad. Esto se ha debido principalmente a la especulación con el suelo urbano, que ha sido una de las principales causas del excesivo precio de la vivienda. El otro problema, el que serían los atascos de tráfico, es uno de los problemas más visibles de las ciudades hoy en día. Otro problema sería el trazo de las calles, el trazado que tienen las calles, que no facilitan el uso de vehículos porque fueron diseñadas en otras épocas en las que no existían tanto tráfico. Otro problema sería el uso abusivo de vehículos, y que esto también muchas veces es consecuencia de que existe una red deficiente de transporte público en la ciudad. Y por último, también podríamos añadir la falta de conciencia ciudadana y civismo para utilizar de manera más ecológica los transportes. Bueno, y con esto terminamos el tema. Espero que os haya gustado este recorrido por algunas ciudades del mundo y de nuestro país, y espero que nos veamos la semana que viene. Un saludo.